Bendiciones. Le damos una cordial bienvenida a este nuevo año que estamos comenzando y también a esta enseñanza. Es para mí siempre ese honor, esa alegría el acercarme ahí donde tú estás y siempre, nunca me cansaré de pedirle a Dios que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Bueno, siempre que terminamos un ciclo o cualquier etapa de la vida, nos permite reflexionar. Reflexionar, y yo le he llamado recogiendo espigas. ¿Qué es eso de recoger espigas? Como que de aquellas cosas que van cayendo en el camino y uno dice, esta la recogí, la guardé por este lado, esta la recogí, la puse en esta gaveta, esta la recogí, y a veces nos permite considerar si no hay que volver a retomar alguna espiga y decir, hoy sí me comprometo a continuar. Bueno, ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo proseguir? No se aparte porque el Señor nos va a hablar muchísimo. Pero acompáñenme, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Amado Dios, toda la gloria, la honra y la adoración te pertenece. Santo eres tú, digno eres de ser adorado, exaltado. Papito, te pido, hoy que estamos comenzando esta nueva etapa de la vida, este nuevo año, que vengan planes, proyectos, sueños, y que podamos, Señor, completarlos. Con tu espíritu lo podremos hacer. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pero cuando uno examina, uno piensa, ¿realmente habrá cosas que dejé inconclusas? Yo le quiero confesar. Yo solía ser una persona muy ávido en la lectura. Yo me soplaba, diría que casi un libro semanal. Ahora he sido más perezoso. Tal vez tengo un libro y me lo tarda hasta el mes, puedo llevarme. Pero no es porque uno no quiera, sino que a veces uno se ocupa o ahora los medios electrónicos hacen que uno pierda mucho el tiempo, pienso yo. Pero siempre está la intención de decir, quiero terminar. ¿Cuántas veces en el año no empieza uno en diferentes acciones? Sabe que cuando uno comienza el año, uno va al gimnasio y según los dueños, es cuando mayor número de inscripciones hay. Comienza uno con ese deseo, hoy sí al gimnasio y empiezo y le voy a dar con ganas. Pero ¿cuántos meses dura ese arrancón, decimos? Como llamarada de tusa, dicen algunos. Casualmente en estos días hablando con mis hijos y mi yerno, yo le decía, mira, y en el mes de diciembre, ¿cuántas veces fuiste al gimnasio? Y se pone colorado, porque yo le daba la cuenta, ¿verdad? Y prácticamente pagó el mes sin ir solo un par de veces. Pero a veces es porque al final de año ya uno pierde ese deseo, ese acelere que uno tiene. Bueno, ¿cuál es el mensaje de hoy? Y yo hoy le pido a mi Padre que nos permita proseguir, recoger espigas y poder decirle a Dios, Señor, que lo que me proponga este año entrante, si hay muchas cosas que recogí del año anterior, esas espigas, hoy me pueda comprometer para alcanzarla y llegar hasta el final. Bueno, Pablo, de alguna manera, él decía que nuestra vida espiritual es una carrera. Nosotros tenemos una carrera en Cristo. Y poder decirle, así como vimos la semana pasada, de que Cristo nace en nosotros, pero no es para que Él se quede como bebé, no es que se quede como en el pesebre del corazón, no. Cristo se tiene que desarrollar, Él quiere madurar, quiere crecer, ¿verdad? Y que si Él crezca, tal como lo decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca.
Entonces, si ese bebé se desarrolla es porque nosotros queremos que culmine algo. Hay que proseguir continuamente. Bueno, de alguna manera así es la vida. Todo lo que hagamos hay que persistir. Mire cómo dice Filipenses capítulo 3, verso 13, tal como lo dijo el apóstol Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero aquí es interesante porque él hace una observación. Él dice, si yo quiero continuar hacia adelante, quiero proseguir o quiero persistir en algo, tengo que a veces dejar cosas que me hacen estorbo. ¿Cómo así que hay cosas que me hacen estorbo? Bueno, olvidando, dice, ciertamente lo que queda atrás. En la vida siempre vamos a tener momentos que nos duelen o que nos dieron algún tipo de golpe emocional. Y a veces esos golpes emocionales hacen que muchos desaceleren o bajen la marcha o algunos se detengan. Puedo recordar a un amigo que, bueno, es una oveja, más bien dicho, que no le fue muy bien en un negocio que tenía y prácticamente lo perdió todo y prácticamente se desilusionó tanto que paró la guardia. Y gracias a Dios que aparecieron algunas personas, entre ellos su servidor, para recordarle lo que Dios había hecho alguna vez. Por eso yo utilicé, porque eso fue reciente, aquel mensaje que hablé, haz memoria. Y le hice recordar muchas de las cosas que Dios había hecho en su vida. Y bendito sea Dios, ahí está adelante, recogiendo espigas y creyendo que Dios lo puede levantar. Pero por eso es que cuando uno recoge espigas o uno medita y trata de olvidar, el mismo Pablo dice, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos pueden meter zancadilla. Porque cuando, por ejemplo, uno cuando quiere volver a meditar mucho en su vida y uno se da cuenta, pero si yo no he sido bueno en esto, yo no he sido bueno en esto, tal vez uno empieza a calificarse. Cuidado, cuidado. Por eso dice ese verso, mire cómo me gusta, y dice aquí, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te escuchen. Entonces, aquí hay dos conceptos muy importantes. Uno es, ¿cómo te calificas tú? ¿Cómo te amas tú? ¿Realmente te sientes o sientes que tú eres un fracasado? Porque algunos se sienten fracasados, o loser, como le llaman los jóvenes. Pero ten cuidado, porque esa no es la voluntad del Padre. Dice que el Padre nos mira a nosotros como el justo que cae, se puede caer hasta 7 veces y de las 7 veces se levanta. Cuida, por eso dice aquí, y cuida de la enseñanza, o sea, cuida las promesas que Dios ha dado sobre nosotros. Cuídalo, persiste en ello, que hay que persistir en cuidar las promesas de Dios, su palabra en nuestra vida y de la forma como yo me aprecio a mí mismo. Ten cuidado de ti mismo. Cuidado. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos podemos jugar rudos a nosotros mismos. Tal vez nos podemos volver muy exigentes en nosotros mismos. Realmente yo te pregunto, cuando te va mal en algo, cuando no van las cosas como tú quieres, ¿qué terminas haciendo? Algunos saben qué hacen, le dan la espalda al Señor. Algunos vienen y dicen, yo creo que Dios pues ya no me quiere a mí,
Y eso no está bien, porque eso es como decirte que pierdes la confianza. Ya no te confíes. O sea, pierde, ya no tiene uno ese pie seguro en hacer las cosas. Me gusta este verso porque dice de esta manera: te aconsejo que guardes el mandamiento del rey, que guardes esas promesas que Dios y la palabra del juramento de Dios. Sabes que hay promesas que Dios ha jurado. Y Él dice que una de las cosas que Él prometió es que Él juró bendecirnos. Pero a veces cuando nos van las cosas no muy bien, empezamos a creer que la confianza nuestra es en las cosas que realmente sí tenemos a la mano, las cosas materiales o algún otro consejo, pues, que no viene de la palabra de Dios. Por eso dice aquí: no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará lo que quiere. Lo que dice es: no te apresures, no te confíes en las cosas que no pueden ser, pues, confiadas, de mucha confianza. ¿Sabes qué? Es una ironía, porque uno puede decir: es que usted, pastor, tal vez siempre le ha ido bien. Y no crea que no. Yo tomé la decisión de renunciar de un buen trabajo, de un buen sueldo, de una estabilidad económica fenomenal, pero únicamente para poder vivir en carne propia el concepto de enseñarle a la gente: viva por fe. Viva por fe. Crea que Dios es el que provee y el que bendice. Y uno dirá: entonces aquel que cree que tiene un trabajo con salario seguro no vive por fe. Claro, porque la fe la puede utilizar en diferentes formas. Por ejemplo, aunque tal vez ya su fe no es en su economía, pero su fe es en su santidad. Su fe es en ser un buen esposo, un buen padre. O sea que siempre hay motivos para poder vivir por fe. Pero en este caso, como yo le enseñaba a muchos que estaban atravesando valles muy difíciles, pues no hay mejor cosa que tratar de vivir en los milagros que Dios tiene. Y de esta manera, pues prácticamente vemos que aquel que confía en Él, tenga por seguro que Dios le dice: yo te voy a dar a ti como un soplo para que tú puedas persistir y que hagas el bien. Te voy a contar la historia de este rey. En las crónicas o en los libros de los reyes hay historias de diferentes reyes y sus generaciones. Hay reyes que hicieron el bien y hay reyes que hicieron lo malo. Y es más, hay reyes que menciona que Dios los aborreció, como hay reyes que Dios los amó muchísimo, como el rey David, por ejemplo. Pero hubo un rey muy en particular que me pareció muy curioso, porque él fue nieto de un rey muy estimado a los ojos de Dios, que era el rey Josías. Es más, el rey Josías dice que no hubo otro rey antes ni después que él, como lo que él hizo. Imagínense, prácticamente mejor que David. Pero este nieto, Usías, dice que él comenzó su reinado haciendo las cosas correctamente. Léalo conmigo en 2 Crónicas, capítulo 26, 4 al 5. Y dice de esta manera: e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Y aquí mire, él persistió, o sea, él prosiguió. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y mientras buscó al Señor, Dios, que Moisés le prosperó. Por supuesto, si algo que Dios anhela es aquel que persiste buscándolo, Dios lo prospera, Dios lo bendice. Este nuevo año Dios te va a bendecir. Pero ¿qué tenemos que persistir? Es en buscarlo, en decir: bueno, yo dejé de participar en las actividades de la iglesia o del grupo, de algún otro movimiento, pero hoy sí me quiero proponer
a ser mejor en la oración, en la palabra. Bueno, vamos a ver varios ejemplos de esto. Pero, ¿cuál es el problema del que se acomoda? Porque cuando uno empieza haciendo las cosas bien para Dios y de repente las bendiciones te alcanzan, eres prosperado, ¿sabes cuál es el problema de muchos? Que ya se creen muy salsas, que ya se creen, como diríamos, como le pasó a Usías, se confían en sus grandezas. Y eso fue lo que le pasó a él. En los versos que sigue dice, pero cuando llegó a ser fuerte, cuando él ya estaba muy en sus, con todos sus, en sus cabales, le llamo, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor, su Dios. Bien dice Pablo en uno de sus versos a las cartas, mire aquel que crea estar firme, no caiga. Pues este mismo creyó que ya estaba en la grandeza espiritual como económico, que él empezó a tomarse atribuciones que no le merecían. ¿Cuál fue la atribución? Pues lo que dice aquí, entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Y esto solo era un derecho de los sacerdotes. No, dijo, yo tengo esa virtud. ¿Acaso no puedo ser un sacerdote? Y usted dirá ahorita, yo tampoco. Bueno, créalo. Ahora en Cristo, Él nos convirtió en reyes y sacerdotes. Hay otras versiones que llaman como un real sacerdocio. Pero si Él te llamó a que somos sacerdotes, es porque nosotros podemos ministrar al Señor en oración y en adoración. Pero en ese entonces, Él sí había establecido a los levitas. Y realmente hizo algo incorrecto. Ten cuidado. Yo te pregunto, tal vez al que me esté escuchando, ¿te está yendo ya muy bien? Que tú dices, no, si Dios es el que está conmigo. Dios me libre si yo lo dejo. Pero la pregunta es, ¿no será que has dejado tus hábitos, esos momentos de comunión, de dedicación? Porque hoy el Señor te dice, vuelve a mí, vuelve a mí. ¿Sabes qué pasó con Usías? A pesar de que Dios le habló varias veces, él no quiso dejar su nueva vida pecaminosa y él fue excluido. Realmente dice que él quedó como leproso, porque en lugar de arrepentirse, él vino y él empezó a regañar a los sacerdotes. Y en el momento que él empezó a injuriarlos, Dios permitió que cayera una lepra y él quedó leproso hasta el día de su muerte. Y lo más triste es que él sus últimos días, dice, y habitó en una casa separada, ya que era leproso. Quedó solitario porque fue excluido de la casa del Señor. Yo no creo que haya perdido la salvación, pero perdió una vida en abundancia que Dios quería que él la tuviera en esta vida terrenal. A veces nosotros creemos de que tal vez se va a ir al infierno y se va a chamusquear por un pecado. No, aquel que se arrepiente a última hora, Dios por supuesto que lo perdona. Pero en este caso, este varón en ningún momento se quiso arrepentir. Pero el mensaje de hoy es, bueno, pastor, ¿me está dando buenas noticias para este nuevo año o no? ¿Al fin de qué se trata? Bueno, efectivamente, yo lo que quiero hoy enseñarte es, te voy a dar un listado y si no me estaba poniendo atención, ahora sí, ponga atención porque le voy a dar el consejo de qué es lo que hay que persistir. De ahora en adelante, usted este listado que le voy a dar, no lo pierda, manténgalo firme, porque usted tiene que decir, si en algo yo quiero perseguir, proseguir, persistir, es en esto. Y vamos a dar un listadito. Uno es lo que Él quiere, que es nosotros persistamos ser como Jesús, que en el fondo de nuestro corazón siga aquel deseo de decir, Señor, yo quiero ser como tú eres.
Dice aquí en 2 Tesalonicenses 3:5 que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor y hacia la perseverancia, que es lo mismo que persistir o proseguir de Cristo. ¿Cuál era la diferencia de hacer las cosas de Cristo? Es lo que Él hizo. La semana pasada, cuando vimos acerca del nuevo nacimiento, uno de los aspectos que Jesucristo declaró es: quien quiere seguir en pos de mí, tome su cruz. Nosotros tenemos que ser como Jesucristo, estar dispuestos a morir. ¿Pero a morir a qué? Pues a morir a nuestros deseos que a Él no le agradan. Y lo otro, también hablando de perseverancia, en Apocalipsis 1:9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia, pero aquí es la perseverancia en Jesús. O sea, Pablo en 2 Tesalonicenses decía la perseverancia de Cristo. O sea, como hizo Cristo, yo quiero hacer. Pero aquí la perseverancia en Jesús, yo quiero ser como Jesús es. O sea, llegar a ser como Él es. Uy, pero nosotros no podemos llegar a ser como Dios. No, porque Jesucristo vino y Él fue como siervo. Él se convirtió como humano. Y Él nos demostró que como siervo se puede conducir, se puede vivir en una vida agradando al Señor en todo. Por eso, seamos como Jesús quiere que nosotros vivamos. Bueno, miremos en qué otra cosa hay que persistir. Bueno, mire lo que dice la Escritura. Nosotros debemos de persistir en hacer justicia. ¿Qué es eso de ser justo? Bueno, justicia. Bueno, ser justos, ser correctos. Por ejemplo, hacer justicia, ¿cómo? Si usted tiene empleados, sea correctos con ellos. Ser justos, darles el feriado o la paga que necesitan, porque eso es lo correcto. Pero mire cómo dice Proverbios 11:19. El que persiste en la justicia alcanzará la vida, y el que va en pos del mal, su propia muerte. En otras palabras, al que Dios mira que está haciendo justicia con sus semejantes, Dios viene y le da plenitud de vida. O sea, yo cuando miro aquí, la alcanzará la vida, no es la vida bios que yo respiro, no, es plenitud de vida. Como que Dios le llena de esperanza, bendiciones, expectativas, fortaleza para poder pasar los momentos difíciles. Los momentos que uno dice: yo no quisiera, pero hay momentos difíciles. Por supuesto que hay momentos difíciles. Persiste en la justicia. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que ser justos? Por ejemplo, ¿usted es justo? Abraham, cuando Dios le dice: te cuento que voy a aniquilar o voy a derramar o voy a matar a todos los que viven en Sodoma y Gomorra. Abraham empieza hablando, piensa en Lot y empieza argumentando con Dios diciendo: si tú eres el hombre más justo sobre toda la tierra, no tendrás misericordia si hubiese en ese lugar. Y le empezó mencionando una cantidad de justos del lugar. Empezó con 50 justos. ¿Por qué pensaba en 50? Porque seguramente él pensó que Lot y su familia habrían convertido a un grupo de personas. Y no fue así. Bajó a 40, a 30, 20, y al llegar a 10, se dio cuenta Abraham que ya no podía, no era correcto seguir regateándole a Dios. ¿Por qué? Porque los que habían salido de la casa de Abraham eran 10 creyentes. Y en ese transcurso de tiempo, Abraham no se dio cuenta, no se percató que sus mismos familiares ya habían perdido la salvación.
Entonces, él estaba pidiendo a Dios que fuera justo y él no había sido justo con los suyos. Entonces, una forma en que nosotros podemos hacer justicia con los nuestros es insistiendo, poniendo siempre en la oportunidad que se pueda, que ellos puedan conocer al Señor, que puedan conocer a Dios en su corazón. Eso es hacer justicia y poder continuamente ponernos a cuentas en todo sentido. Bueno, miremos otra palabra, otra situación en la que nosotros debemos de persistir, y es en la palabra, en conocer las promesas de Dios. No se canse de conocer las promesas de Dios, tenerlas en el corazón. Dice en 2 Timoteo capítulo 3, 14 y 15 de esta manera: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría, que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Sabe que este verso me agrada mucho? Porque no es lo mismo que uno conozca mentalmente porque yo aprendí un verso bíblico, sino que yo me convencí del verso. Por eso dice aquí: persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. Hay promesas que si uno las retiene en el corazón, yo me convenzo, estoy convencido que si lo dice la Escritura, van a brotar en mi vida. Y esto hay que persistir. Por ejemplo, usted ha oído alguna promesa de Dios. Por ejemplo, alguien que me está escuchando que esté enfermo. Y usted dirá: mire, yo ya tengo años con esta enfermedad. Le he pedido a Dios que me ayude. Le he gastado mucho dinero en medicinas. Pero Él ya no me quiere sanar. No pierda la fe. ¿Sabe quién es la mujer que no perdió la fe? Aquella mujer del flujo de sangre. Ella dice que oyó de Jesús y había perdido casi todo su dinero. Y ella se abalanzó entre las multitudes. Y como no le alcanzaba, se arrastró por el suelo y entre las piernas. Logró arrastrarse hasta que llegó al borde del manto. No dice ni lo tocó a él. Él solo tocó el borde del manto. Y ella dice: si tan solo toco el borde del manto, yo seré sana. Y por eso Jesucristo se detuvo y dijo: salió poder de mí. Alguien me tocó. Y los discípulos dijeron: ¿cómo nos dices que alguien te tocó? Hay una multitud alrededor tocándote. No, alguien sacó de mí virtud. Eso es cuando una palabra empieza a sacar en nosotros virtud. Bueno, la virtud de Cristo empieza a obrar en nosotros como algo eterno. No desfallezcas. Persiste en que si tú tienes la seguridad de que Dios te lo dijo, pues mantente. Y esto me lleva al otro punto que hay que persistir. No descanses, no desfallezcas en orar, en clamar, en buscar al Señor. Bien dice Pablo en 2 Timoteo 3, 14 y 15. Y nosotros persistiremos, hay que persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Otra vez aquí insiste él en la palabra. Y después aquí está el ejemplo de aquella parábola que Jesucristo habló sobre la viuda que llega con el juez injusto. Que cuando le clamó tal necesidad y llegó tantas veces que hasta él se sintió y dice: otra vez esta doña, esta señora, ya no la aguanto. Y le hizo justicia. Mire cómo dice: y les refería Jesús una parábola para enseñarle que ellos debían de orar en todo tiempo y no desfallecer, persistir, proseguir. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, al juez, a él constantemente diciendo:
Hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia. Me robaron, o yo no sé qué clavo tuvo, pero ella venía y estaba insistiendo. Y hasta que él ya no aguantó, le lo concedió. ¿Y sabes qué Jesús dijo al final? Dijo, ¿será que cuando venga el Hijo del Hombre, que eso ya es muy cerca, hallará fe en la tierra? En otras palabras, está diciendo, ¿tendrás tú la fe para creer que Dios sigue obrando? Estamos en momentos en que hay que creer por la fe. Creer. No te canses de creer. Y de esto, cuando uno ya empieza creyendo sus promesas. Uno primero es, yo quiero ser como Jesús. Señor, yo quiero ser como Él es, como Él hizo. Y esto, Señor, yo quiero perseguir en tu palabra. No la quiero dejar. Y esto pues me persigue en la oración. Entonces esto debiera de, como algo natural, que en nosotros debería de ser persistir en hacer el bien. Dice de esta manera, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios nos pagará conforme a las obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor, inmortalidad, vida eterna. O sea que Dios quiere coronarnos de gloria, quiere honrarnos y darnos inmortalidad en la vida eterna. Pero ¿cómo? Aquel que persiste haciendo el bien. Pero ¿cómo va a suceder esto? Únicamente aquel que, y repasemos, que quiere ser como Jesús y como Jesús hizo. 2, aquel que persiste creyendo en su palabra y creyéndola con certeza que si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. 3, aquel que en oración persiste continuamente y obviamente aquel que busca hacer el bien. No hay como que tú puedas ser conocido por el bien que haces, que tú conoces. Recientemente, hace poco fue mi cumpleaños y fue una dicha muy linda el estar en una reunión con toda mi familia y muchos de los que estaban ahí, mis hijos, mis hermanos, pues de los que estaban ahí, comenzaron a dar declaraciones sobre mi vida. Y ¿saben qué rico se siente el pensar, realmente ha valido la pena conducirme haciendo el bien? Porque eso dejó huella en el corazón de muchos. No desfallezcas en hacer el bien y pedirle a Dios que si tienes una debilidad, Señor, quita de mí esa debilidad, porque Dios realmente puede colmar el vaso. Y aquí estoy hablando a aquel que persiste en pecar. Dice en 1 Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también temen. O sea que aquel que está a grandes luces pecando y que ya es vox populi, es bueno reprenderlos. Sobre todo el que persiste. A Dios dice que no hay nada debajo del cielo que ha de ser manifiesto o que se vaya a exponer. El Señor lo va a sacar todo a la luz. Que podamos decirle, Señor, ayúdame a verme, examinarme, porque si algo lo que quiero yo, Señor, es poderme presentar delante de ti con manos santas, con manos limpias. Y por último, ¿qué va a suceder con aquellos que se mantienen con esta conducta, llamémosle así, que el anhelo es poder reinar con Él? Poder reinar con Él, ¿verdad? Dice aquí, 2 Timoteo, y ya vamos a terminar, 11 y 13. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si con Él, qué lindo esto, ¿verdad? Para Él morimos. Para mí el vivir es Cristo y para el morir es ganancia. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Y dice aquí, pero si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo.
En otras palabras, el anhelo de nosotros es saber que un día vamos a estar reinando con Cristo. Diga conmigo, yo reinaré con Él y tendré, pues, lo que Él me tenga que dar, que podamos vivir con Él. Bueno, mis amados, entonces la pregunta es, ¿estás dispuesto a proseguir? ¿Estás dispuesto a mantenerte firme? Mantenerte firme en ser como Jesús, a proseguir en lo que es su palabra, proseguir en oración, proseguir en hacer el bien en todo. Porque haciendo todas estas cosas, ten por seguro que cuando venga el día de la prueba, Él nos va a guardar. Mire cómo dice este verso y con esto finalizo. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, prosiguiendo. Yo también te guardaré la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Y prácticamente le está hablando a una iglesia de estos tiempos. Viene una prueba muy fuerte para la tierra y el Señor te dice, pero yo te quiero guardar. Pero aquellos que se mantienen firmes, perseverando en mí, prosiguiendo de todo corazón. Yo le pido a mi Padre que este nuevo año tenga sus glorias en tu vida y que tú puedas glorificar el nombre de Dios. Que seas bendecido en todo, pero recoge espigas y empieza a examinar aquellas cosas que no has terminado y decir, este año las voy a terminar diligentemente. ¿Qué es lo que no has podido continuar? Tu vida espiritual, bueno, ahora es un momento de decirle, Señor, bendíceme. Pero déjame ahorita orar para que todos aquellos que están oyéndome tengan un día, un año bendecido. Padre, en el nombre de Jesús y por la autoridad que tú me otorgas como ministro y siervo de este evangelio, yo bendigo a todo aquel que me ha estado escuchando y bendigo sus planes. Que este año sea un año de bien y no de mal. Un año de propósitos, un año de cumplimientos, un año, Padre mío, de realizaciones y que pueda hoy empezar a tener expectativas. ¿Qué es lo que quieres? Díselo al Padre, pídele. Padre, los bendigo y bendigo todo aquel que tiene problemas en su salud, en su economía o en sus relaciones. Te ruego que lo bendigas. Te lo pido, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, Dios me los bendiga y nos seguimos viendo en la próxima semana.